Tema que conversamos, como siempre, con Victoria Hurtado, abogada en temas de tecnología, directora ejecutiva de Microsystem S.A. Bienvenida, Victoria. Buen día. Buenos días, Ramón. Siempre hablamos de lo que podría estar, de las dificultades de esta nueva tecnología en materia laboral, pero aquí tenemos una nota de optimismo, o por lo menos de intentar ver qué tipo de trabajo vamos a tener. Y básicamente esta nota, este artículo en New York Times que estamos reseñando hoy día, identifica que en el fondo vamos a tener que redefinir qué significa trabajar, pensar, decidir o incluso tener buen gusto. Y se definen como 3 áreas importantes de donde van a emerger nuevos oficios: la confianza, la integración de esta tecnología y el gusto, sobre el que no hay nada escrito. Ya, respecto a la confianza, ¿qué ocurre ahí? La verdad es que la inteligencia artificial puede decir muchas cosas, puede escribir muchas cosas, pero se necesita un sello humano que se responsabilice de lo que ahí se ha escrito, o se ha dicho, o se ha articulado. Y esa como firma final va a ser de personas que están dispuestas a investigar cuál fue el proceso de raciocinio de esta tecnología, digamos, y decir, sí, esta fue un raciocinio que me parece, como humano, digamos, llevadero o posible, o que yo respaldo con mi firma, y eso va a ser como una especie de notario, digamos, de que lo que la inteligencia artificial está haciendo no es una locura y vale la pena respaldarse por un humano. Esa es una como un director de confianza, ya, o un garante legal. Supervisor, ¿ya? Director de confianza. Me está gustando el nombre que está teniendo. Luego hay un verificador de hechos, ya, una persona humana que verifica que las bases sobre las cuales se construye algún texto o alguna elaboración hecha con IA son o corresponden a la realidad, digamos, no está hecho de humo, porque a veces pueden estar hechas de humo, ¿ya? Después, traductores de inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, personas que entienden el lenguaje, y cuando digo lenguaje en materia amplia, digamos, cómo piensan estas tecnologías, le diga a los directores de empresa o a las personas que están tomando decisiones qué quiso hacer esta tecnología con tal o cual tema, ¿ya? Entonces, una especie de traductor para que las decisiones tomadas con esta tecnología sean adecuadas. Perdón, ¿y eso hoy día está incipientemente existiendo? Te lo pregunto porque lo relaciono con algo que habíamos conversado otras veces, en el sentido que habían muchas empresas que estaban tratando de entrar a esto de programas de inteligencia artificial, pero a medio andar como que lo habían desechado porque o no lo entendían, o creían que no les servían, o no sabían cómo aplicarla bien, o los problemas incluso laborales que podían existir. Entonces, ahí hago el link como diciendo, sí, bueno, tiene que haber alguien aquí que diga... Bueno, las empresas de tecnología estamos haciendo ese tipo de cosas, digamos. Básicamente preocupándonos de la gestión de los documentos, porque los documentos de las compañías son la base para poder alimentar los sistemas y que los sistemas en el fondo operen de manera razonable. Entonces, las personas o las empresas que están muy lejos de la tecnología o que no han podido construir un departamento tecnológico sólido dentro de las organizaciones, lo que hacen es contratar proveedores, digamos, que los están ayudando a formular este tipo de situaciones. Y otra del área, digamos, entonces uno es la construcción de confianza respecto a la tecnología. Otro es lo que hemos llamado la integración, que no es solo tener esta IA, sino también saber dónde y cómo usarla. Claro. Que sea una persona que adapta la tecnología a la realidad de una empresa, un poco la pregunta que tú me estás haciendo, un integrador de esta tecnología, ¿cómo la usamos? ¿Ya? ¿Por cuál proceso vamos a empezar? ¿Vamos a tomar el más débil o el más fuerte? ¿Cuál está funcionando y cuál no? O sea, esa expertise va a ser una expertise importante, ¿ya? Una especie de gasfitter de la IA, así como hay gasfitter que arreglan literalmente tubería, va a haber personas que van a tener que mostrar que las conexiones que está haciendo en esta caja negra esta tecnología son correctas, que no hay fugas de agua, fugas de datos, fugas de ideas, digamos, o obsesiones o loops, porque ya sabemos, por este artículo que comentamos de Apple, ¿te acuerdas? Que, entre otras cosas, de repente no es tan eficiente el sistema, se pierde al intentar llegar, no va de un punto a otro directo, sino que hace elaboraciones
extrañas y va a tener que haber un gaffiter que diga, mira, aquí esto si hacemos este análisis de esta forma, nos vamos a evitar ineficiencia en este sistema. Y luego un evaluador dentro de una organización que diga qué tareas puede hacer la inteligencia artificial y qué tareas mejor que las sigan haciendo personas, digamos, una persona que tenga ese criterio y sensibilidad. Y por último, este artículo del New York Times releva el tema del gusto, porque va a haber ya, el problema no va a ser crear desde cero, todos vamos a poder crear desde cero. El problema va a ser saber elegir entre las múltiples logos, películas, tendencias, en fin, artículos que esta tecnología nos va a ofrecer. Y ahí es donde aparece el gusto. Mira, en una entrevista reciente que le hace Anderson Cooper a Rick Rubin, que es un importante productor musical, que es, qué sé yo, productor de los Red Hot Chili Peppers, de Metallica, incluso Johnny Cash en algún momento, que decía, bueno, tú no eres cantante, tú tampoco sabes programar, ¿qué vas a estar haciendo tú en este nuevo mundo que se viene? Y dijo, bueno, a mí me pagan por mi gusto y mi capacidad para expresar lo que siento. Y eso es lo que yo voy a seguir haciendo. Entonces, tener un buen curador en esta cantidad de data va a ser también una expertise deseable. Y para llevar eso a un mundo más empresarial, digamos, porque claro, no todos estamos haciendo discos con Rick Rubin, que sería maravilloso, sino que la vida más de la empresa común, la pregunta va a ser, ¿cuál quieres tú que sea el tipo de inteligencia que tu empresa tenga? Nosotros ya conocemos, por ejemplo, para dar ejemplos que ya tenemos incorporado, la voz de Entel, ¿ya? O conocemos cómo funciona el patito o cómo funciona el patito del Banco Estado o ciertos íconos de marketing. Pero esto va a ir un paso más allá, porque ahora vamos a necesitar construir, como quien dice, una filosofía creativa en torno a una empresa. ¿Cómo quiero yo que conteste los chats? ¿Quiero que tenga o no humor? ¿Qué tono de voz quiero? Quiero que le hable segmentado a las personas de distintas edades, por ejemplo, que vienen a un servicio técnico, o qué sé yo, a una empresa a cargar benzina. Voy a hablarles distinto. ¿Cómo los quiero atender? ¿Cuál es la personalidad que queremos que exista detrás de una empresa? Porque eso lo vamos a poder modelar. Y eso va a requerir no solamente de expertos en marketing, sino que también de sensibilidades, personas conectadas, digamos, que sean capaces de traducir cómo puede crecer más esta empresa y cómo lo queremos educar al cerebro que esa empresa tenga, digamos, con la cual van a interactuar las siguientes personas. Entonces, el artículo cierra diciendo que, como dice Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido? ¿No es cierto? Tenemos más opciones. Se vienen temas importantes en temas de juicio, de ética, de visión y de sensibilidad estética, que hace pensar que esta irrupción nos puede hacer también más humanos, porque va a haber una valoración de estas habilidades blandas que se llama, va a haber una valoración de eso, pero también va a haber una valoración de quienes hayan construido un acervo estético, literario, profundo, digamos, que les permita poder interactuar más humanamente con esta tecnología. Ahora, para todas esas tareas, unas más, otras menos, se necesitan niveles de conocimiento del tema más o menos profundo. En uno, por ejemplo, si yo soy el gaffiter, tengo que saber exactamente. Sí. Si es una cuestión más estética, quizá no necesito saber tanto de la parte tan técnica, porque es una cuestión de apreciación y de gusto, de estilo, de cosas así. Claro. Pero de todas maneras hay que prepararse para esto. No, por supuesto. O sea, me refiero a que se crean oportunidades, pero hay que prepararse para esas oportunidades. Sí, mira. Preparar la gente para esas oportunidades. Sí. Bueno, se ha escrito mucho sobre esto, Ramón. Hay un economista inglés que se llama Ethan Mollick, que acaba de escribir un libro que se llama La cointeligencia, que él sugiere que siempre tengamos en la mesa a la inteligencia artificial, o sea, que la incorporemos en nuestro quehacer diario, que empecemos
a trabajar al lado de ella, a que la incorporemos, no la dejemos de lado. La gente que le tiene fobia a la tecnología, mejor que la vayan incorporando de a poco, porque así la vamos a saber usar. Después tenemos un ensayo que hizo Anish Raman, que es un alto ejecutivo de LinkedIn para el New York Times, que se publicó ahora el 19 de mayo, que él dice que los trabajos de entrada, o sea, la gente que va a empezar a buscar trabajo, los recién egresados, los jóvenes recién egresados de la universidad, van a ver más dificultades que antes para encontrar trabajo. ¿Te fijas? Entonces, ese grupo también es un grupo que va a estar más estresado, digamos, por estas nuevas tecnologías, pero también es el grupo que está usándolo más, porque es un grupo que lo tiene más incorporado. Entonces, aquellos que lo estén usando más, va a ser mejor. Daniel Susskind escribió un ensayo que se llama ¿Qué va a quedar para las personas, para que hagan las personas? ¿Ah? Él es un economista también británico y ahí empieza a hacerse preguntas, él como por ejemplo, nosotros vamos a preferir siempre ver atletas humanos, no nos van a interesar ver todavía, a lo mejor sí, olimpiadas de robots, digamos. ¿Ah? El robot hecho por ya sabemos quién va a ganar, además, qué país puede ganar. Pero tenemos más empatía, digamos, por ver a los atletas humanos. Porque ahí está la épica, además. Que exacto, es una la épica, el esfuerzo. Entonces, esto no va a desaparecer así nomás. Sí, por cuestión de quien tiene más tecnología, está claro que va a pasar. Pero en lo humano está esta cosa de la épica de que David contra Goliat puede darse de vez en cuando y eso te provoca, tú vas por el más débil, eso te provoca una cosa que es irrepetible. Eso va a ser irrepetible. Entonces, bueno, este tema está ahí en ciernes, pero no hay que tenerle miedo y hay que empezar a involucrarse más con el antiguo humanismo. Es un desafío, como siempre lo hemos planteado, ¿no? Y para esos desafíos hay que prepararse. Y aunque a esto nos parezca de repente muy lejano todavía, como lo hemos dicho, siempre está entre nosotros y por más que sea una tecnología que lleva a la punta a los países desarrollados, si nosotros queremos subirnos al buque, tenemos que, bueno, primero entenderlo. En eso estamos. Y en eso estamos aquí todos los miércoles con Victoria Hurtado, abogada en los temas de tecnología, directora ejecutiva de Microsystem S.A. Que tengas una buena semana. Gracias. Doble clic.